En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de septiembre 17, 2017. Del Santo Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la primera y la segunda lectura. De la primera, del Siráside eclesiástico. Abominables son el rencor y la cólera. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo. Cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y deja de odiar. Del Salmo 102 dice: El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Y de la carta a los Romanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni mueve para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor. Ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, somos del Señor. Muy bien, hoy obviamente que la liturgia nos habla del perdón, de un perdón de corazón. De un perdón de corazón, y el ejemplo que nos pone, este ejemplo que Jesús nos pone del reino, es muy revelador. Dice: un rey quiso hacer cuentas con sus servidores, ajustar las cuentas. Que le llevan al principio, que le debe muchísimo dinero, es inexplicable cómo llegó a deberle tanto. Si fueran cosas materiales, si fueran cosas de dinero, pues sería inexplicable que el tesorero del rey o el rey mismo le estuviera prestando tanto. En realidad esto se debe o se refiere realmente a las ofensas que Dios ha recibido de nuestra parte, que son reales. Por eso no tiene con qué pagar. Y hagamos un análisis detallado, ¿verdad?, precisamente tratando de dilucidar esta cuestión del infierno y del purgatorio, que también nos conviene. Algunos piensan que utilizando esta Sagrada Escritura pueden justificar la existencia del purgatorio, cosa que Jesús jamás establece dentro de la Sagrada Escritura, dentro de los Evangelios, ni tampoco en todo lo demás de la Sagrada Escritura. Solamente hay la salvación, que es el perdón del rey, o la condenación. Algunos dicen: hasta que no hayas pagado. Hagamos un análisis de esto. Dice: no tenía con qué pagar. Se decretó que se le vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones. No solamente él, sino que también su mujer, sus hijos y todo lo que tenía. Y seguramente no alcanzaba de todas formas a pagar. ¿Se dan cuenta ustedes entonces cómo una vez que va al lugar de castigo es para siempre? Porque ya estando en el lugar de castigo no puede trabajar, no puede tener méritos para poder conseguir aquello que debía. Ni estando en el lugar de castigo puede ya arrepentirse, porque el arrepentimiento, y no tanto el arrepentimiento, sino el arrepentimiento que lleva al perdón del hermano,
es lo que nos va a sanar. Es interesante cómo el rey le tiene lástima, le perdona hasta la deuda. En cambio, él saliendo de ahí, se encuentra al que le debe poco y lo quiere ahorcar y lo lanza a la cárcel. Y le dice que no va a salir hasta que le pague todo. Es la diferencia entre los agravios que nos hacemos entre nosotros y lo que le debemos al Señor. Y el Señor dice, ¿no debías tú haber tenido compasión como yo tuve de ti? Entonces, como no tienes compasión, pues vete tú al lugar de castigo. Y el Señor lo refuerza. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Y eso es lo que hemos estado leyendo tanto en el Siracide como en la carta de Pablo. Abominable es el rencor y la cólera. El que no tiene compasión no puede pedir perdón de sus pecados. Ahí está. Y si no tienes perdón de tus pecados, no vas a entrar a un supuesto purgatorio, sino que vas a ser condenado para siempre. Y eso es peligrosísimo y pésimo. Y a ti, que muchas veces me podrías contestar, mira, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Realmente amas al prójimo como a ti mismo? Ahí, cuando hacemos ese análisis, nos damos cuenta que nuestra relación con Dios deja mucho que desear. No solamente las ofensas que se las hacemos y graves, porque el propio Señor nos va a decir en el capítulo 25 de Mateo, tuve hambre, me diste de comer, tenía sed y me diste de beber. Pero si eso se lo hacemos al más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos con Dios, entonces cuando golpeamos a uno de nuestros hijos, a nuestra esposa, cuando golpeamos a un oponente, ¿no se lo hacemos a Dios también? Cuando decimos mentiras, cuando nos ganamos el dinero de otro injustamente, ¿no se lo hacemos a Cristo que está escondido ahí? Y más aún, ¿cuál es el amor que no hemos tenido para con nuestro hermano? ¿Cuál es el amor que no hemos tenido para con nuestro Padre? Veamos cómo realmente cada uno de nosotros tiene ofensas impagables para con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nos conviene muchísimo adueñarnos de este perdón que ha costado nada menos que la sangre de Cristo en la cruz. No es un perdón gratis, es un perdón con toda justicia, porque otro inocente ha pagado mis pecados y los tuyos. Verdaderamente los ha pagado. Y verdaderamente el Padre lo ha resucitado, porque lo ama, porque ha hecho su voluntad. Hagamos pues un recuento, hermanos. Si realmente hay en nuestro corazón algún rencor, alguna razón para odiar a alguien, perdonémosle. Y para ti, querida hermana o hermano que me escuchas, que dices, yo no puedo perdonar tal cosa, te sugiero decir conmigo en este mismo instante, piensa en esa persona que te ha ofendido tanto, y entonces di conmigo, di su nombre para ti, fulano, yo te perdono en el nombre de Cristo, te perdono con el perdón de Cristo, y le pido a Él que lo haga realidad en mi corazón. Repítelo, tú vas a poner tu parte, Él va a poner su parte en ti, y te va a sanar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.